fue comenzar hablando sobre estas vivencias personales, retomando este texto de Alarcón, sobre desde una mirada intimista, una escena de la pandemia, ¿no? Es decir, una descripción que hace a nivel lingüístico, desde un texto lingüístico, la descripción de la pandemia. Ya que les traje otra imagen que habla también de la peste, diríamos. En el siglo V antes de Cristo, en la época de hemos comenzado a tratar de pensar de qué se trata esto de las pandemias y las pandemias como son leídas, si bien son procesos que nos hablan de nuestra naturaleza, virus, que afectan a los cuerpos, pero que nos afectan también social, culturalmente y que marcan y que podrían vincularse a la historia de la humanidad. Traje esta imagen que si bien no es del siglo V antes de Cristo, evoca una peste que había asolado en el siglo V antes de Cristo y que fue historiada y fue comentada por Tucídides en la guerra del Peloponeso, y cuando habla de esta epidemia que había azotado en el momento de la guerra del Peloponeso, Tucídides dice, en el principio del verano los peloponesos y sus aliados invadieron el territorio del Ática. Pocos días después sobrevino a los atenienses una terrible epidemia. Jamás, en parte alguna, se vio un azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. Esta descripción que hace Tucídides sobre la historia y sobre la guerra del Peloponeso, en este caso, en el siglo XVII, un pintor la retoma, la recrea, la pinta en una síntesis y al modo, diríamos, muy neoclásico. Fíjense estos primeros planos en donde se ven podríamos decir, los fallecidos con una luz que no nos acerca en ese tratamiento de la luz a la imagen, sino que esa luz blanca, esa luz fría, lo que hace es marcar esa imagen cadavérica, ¿no? Que van falleciendo en la calle, las caras de pesadumbre que van teniendo, el llanto, pero ubicado en ese ambiente que podríamos decir que busca evocar la antigüedad, ¿no? Entonces, un poco para dejar de mirarnos el ombligo, no es ni la primera ni la última epidemia, peste que nos va a azotar. Entonces, lo que yo le vengo a proponer es que a partir de esto de pensar en las distintas epidemias, pandemias, pestes, y voy a usar este término para referirme al mundo romano, a esta influencia que vamos a tener en la cultura occidental y en la cultura argentina, de este pasado de lo que ustedes pueden conocer como la Edad Antigua y esta influencia grecolatina o grecorromana. Ya mencionamos la peste, esta epidemia que había asolado en el contexto de la guerra del Peloponeso. Y ahora voy a mencionar simplemente la peste antonina, que se calcula que, dada la gran expansión del imperio romano, por eso les presento aquí la imagen de un mapa en donde pueden ver hasta dónde llega este imperio, podemos observar cómo se expandió rápidamente. Quizás fue una
podríamos decir, utilizando una palabra moderna, una pandemia, pudo haber sido una de las primeras pandemias, se calcula, afecta en el siglo II, aparentemente tiene un primer brote entre el 166, 165, 166 aproximadamente, al 170, y un segundo brote en torno al 170, con un rebrote nuevo en torno al 189, 190. Es decir, como que no fueron los 40 años, pero sí, para que les sea más fácil, la segunda mitad del siglo II va a estar pensada, va a estar con distintos rebrotes de esta peste. En la biografía de Marco Aurelio, que fue uno de los emperadores, dice, la llegada de la peste a Roma en el contexto de la guerra emprendida contra los marcomanos, esta se presentó muy atroz y se tenían que sacar los cadáveres de la ciudad en carretas. Fue entonces cuando los antoninos sancionaron unas leyes estrictísimas sobre enterramiento y sepulcros. Bueno, un poco para pensar, incluso, bueno, hay un gran debacle económica, es decir, para pensar cómo estas enfermedades que se expanden afectan nuestra vida, nuestra sociedad, como lo estamos padeciendo en nuestra actualidad. La vedette de las pestes que han sido citadas en estas historizaciones que se han hecho de distintas epidemias fue la famosa peste negra, peste bubónica, que afectaba a los ganglios y generaba bubones. Que ya se va a dar en el contexto medieval. Diríamos, teníamos una edad antigua influenciada por el mundo grecolatino. A partir del siglo V, el Imperio Romano ya se había dividido entre Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente y tiene grandes invasiones en el Imperio Romano de Occidente. Cae este Imperio Romano de Occidente y en ese momento se considera el inicio de una nueva época porque aparecen nuevos problemas, nuevas preguntas, nuevas maneras de dar respuestas a las preguntas, la excusa de recorrer las distintas pandemias para hacer una línea de tiempo, que es lo que les voy a pedir a partir de este videíto. Vamos a irnos a un contexto posterior, que es el contexto de fines de la Edad Media, en donde quizás la peste más conocida o a la que más se historió y a la que más se mencionó el año pasado, que fue la peste de vedette, era la peste negra. La peste bubónica, ¿no? Que se calcula que se redujo una población en 5 años de entre un 30 y un 50% de la población europea. Bueno, ustedes observarán y dicen, bueno, si miramos este mapa y lo comparamos con el del imperio, bueno, pero ¿qué había pasado? Habían pasado muchos siglos desde la peste de los antoninos. El Imperio Romano se había dividido entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Roma deja de ser la capital por problemas de seguridad y estas invasiones que se van a producir generan la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta caída del Imperio Romano de Occidente, que se produce en el siglo V de nuestra era, es el inicio en esta búsqueda de organizar la historia, es el inicio de lo que se conoce como Edad Media. Edad Media, ¿en el medio de qué? Bueno, estaba entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Esta Edad Media es un periodo extenso, va del siglo V al siglo XV y a fines del proceso de la Edad Media se va a producir
esta peste que yo les comentaba era la peste bubónica. Que me interesa también remarcar cómo había una gran comunicación. ¿Y cuál va a ser la institución dominante en este momento? Bueno, si hay una institución que se consolida en su unidad, va a ser la institución de la Iglesia Católica, que había surgido en la época del Imperio Romano, había sido perseguida, pero inmediatamente, dada la gran expansión que había logrado, pasa a ser incorporada como religión del imperio y desde el siglo V en adelante, va a ser el centro de desarrollo cultural, podríamos decir, ya que muchos textos, muchos libros van a guardarse y van a conservarse en los monasterios. Sigo en la próxima.